Bueno, ahí estamos conectados. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde de hoy para charlar con María Florencia Quirós sobre el tema del proceso por alimentos derivados de la responsabilidad parental, de la teoría a la práctica. La charla de hoy está orientada, bueno, hacia el tema del Código Civil y Comercial que aborda, ¿no?, la obligación alimentaria entre paréntesis, y en otro capítulo la derivada de la responsabilidad parental. Contiene previsiones de fondo, pero también de forma, que dan fisonomía propia a este proceso especial. En esta clase, entonces, intentaremos brindar precisiones sobre el contenido de la prestación alimentaria, la posibilidad de fijar alimentos provisionales, cómo puede llevarse a cabo la cuantificación de una cuota, su actualización, la utilización del índice de crianza que publica el INDEC en la jurisprudencia, cuáles son las formas de cumplimiento de la obligación, los llamados alimentos extraordinarios, los recursos contra las decisiones que se dictan en el proceso y el cese de la obligación de pagar alimentos. María Florencia Quirós, a quien le doy una cordial bienvenida. Ella ya ha estado con nosotros el año pasado con temáticas también que tenían que ver con familia. Ella es abogada, empleada del juzgado, en su momento fue empleada del Juzgado Civil y Comercial número 20 de La Plata. Actualmente es auxiliar letrada de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores, provincia de Buenos Aires, desde el año 2015 y en la actualidad. Magíster en Derecho y Magistratura Judicial, Universidad Austral, diplomada en Perspectiva de Géneros y Diversidad, Universidad Nacional del Chaco, Austral. Diplomada judicial en género por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Diplomada en el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de la Universidad Nacional del Nordeste, especializada en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenida, María Florencia. Bueno, muchas gracias Irene por la invitación y muchas gracias a todos los que se conectaron. ¿Arrancamos ya? Sí, si te parece bien, sigue Perfecto. conectando, pero yo me quedo admitiendo a la gente. Muy buenas tardes a todos, gracias. Gracias por conectarse. Si quieren contar en qué provincia están, siempre nos gusta saber. Sabemos que se conectan desde todo el país, así que muchísimas gracias por acompañarnos. En un ratito les voy a pasar un link para que puedan, si quieren solicitar un certificado de asistencia. No sé si, Florencia, no lo charlamos previamente, no sé si podés después compartir el PowerPoint, pero eso lo Sí, dejo. sí, por supuesto. Bueno, también pueden solicitar entonces el PowerPoint, que se los podemos hacer llegar por correo. Y bueno, la idea es, si quieren participar con preguntas, las van haciendo en el chat a medida que María Florencia desarrolla el tema, y al final, si les parece, las vamos compartiendo y resolviendo, si se puede. Muchísimas gracias y bueno, ya me silencio, podés empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos hoy a abordar este tema. Es un tema complejo, delicado y que tiene muchas aristas. Intenté en esta hora y media, hora que vamos a compartir, tocar algunos temas que me parecen importantes, que tienen que ver con los fundamentos de la obligación y después cuestiones que tienen que ver con el trámite. Así que bueno, vamos a empezar. em, por cuáles son, digamos, las situaciones de hecho que generan la obligación alimentaria, ¿no? ¿De dónde nace? Según el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Primero tenemos los alimentos a la mujer embarazada. Esto es una previsión nueva que no existía antes en el Código Civil, que tiene como presupuesto acreditar la paternidad presunta del demandado, verosímilmente, o sea, sumariamente. Va a ser un periodo corto, ¿no? Obviamente, porque son durante el embarazo. No ha habido muchos casos en la jurisprudencia, pero es una previsión posible. Después tenemos el clásico de la minoridad hasta los 18 años, es decir, desde los 0 años hasta los 18 años, la obligación de prestar alimentos, que se extiende hasta los 21 años, prácticamente con las mismas características. Y muchos dicen, bueno, si a partir de los 18 años niños dejan de ser niños, son mayores de edad y son personas plenamente capaces, ¿por qué subsiste esa obligación alimentaria hasta los 21? Lo que se ha interpretado para poder dictar esta decisión, esta legislación, es que las personas a partir de los 18 años son plenamente capaces, pero son dependientes económicamente de los progenitores y en general viven con ellos. Entonces, la obligación alimentaria de la responsabilidad parental se extiende hasta los 21 años.
Después tenemos otro supuesto que sería de los Florencia, 21, sí, perdón, ¿sabes que no corrió el slide? Estamos en el primero que es el de presentación. A ver si podés pasar al siguiente. qué raro, yo lo veo ¿Sí? ¿Estás viéndolo bien? ¿Querés volver a compartir a ver si lo podemos resolver? bien. Disculpen, prefiero interrumpir ahora y después entonces seguimos la clase. Ahí está abriendo. A ver, pasar al siguiente slide. ¿No lo ven? No. Eh, Em, a ver si te... déjame ver si... Porque acá veo una partecita que dice solicitar control remoto. Quiero ver si yo lo puedo mover. A ver. No, no lo puedo pasar. Sí, ahí está. ahí Ahí pasó. está. Bien, perfecto. Lo Y movemos así. seguimos. Seguimos. Entonces, recapitulando. Durante el embarazo, la mujer puede pedir alimentos al progenitor presunto, hasta de los 0 hasta los 21 años, la derivada de la responsabilidad parental, una extensión de 21 a 25 con los presupuestos del artículo 663 que los vamos a ver más adelante, si el hijo que estudia o se capacita y que ese estudio o esa capacitación le impide trabajar para poder mantenerse. Tenemos el caso de la familia ensamblada, otra novedad del Código Civil y Comercial que tiene que ver con los progenitores afines, que también tiene sus requisitos en el código y aparte es una obligación subsidiaria de los progenitores afines. Y luego tenemos alimentos antes y durante el reclamo filial, es decir, cuando una persona interpone una reclamación de filiación, inclusive antes puede reclamar alimentos antes de iniciar el reclamo o durante. Ahí se pasó a la siguiente. ¿Qué dice la jurisprudencia sobre la obligación de alimentos? Me interesa puntualizar acá para empezar a entender cuáles son los principios fundamentales de la obligación alimentaria. ¿Qué dice la jurisprudencia? Que los problemas relativos a créditos de naturaleza alimentaria exigen una consideración particularmente cuidadosa en favor de los derechos de los beneficiarios, por cuanto gozan de protección constitucional. Es decir, que estamos hablando de derechos que no son un simple derecho civil entre adultos, son derechos que gozan de protección constitucional, que se vinculan con las obligaciones que el Estado argentino ha asumido a través de los instrumentos internacionales de derechos humanos y que tienen una función vital, que se asienta sobre el fundamento tan ético como es la solidaridad social y familiar que preexiste al derecho positivo, es decir, antes de que la ley lo regule ya existe, y que hacen al interés público. Esta parte de que, o como remarca la jurisprudencia, que hacen al interés público y se vinculan con el orden público, tiene un anclaje esencial en la regulación del código, porque la gran mayoría de las normas o de los artículos del Código Civil y Comercial son de orden público, es decir, hay muchas cuestiones que son irrenunciables, que no se pueden transigir, que no se pueden compensar y que tienen que ver con la protección constitucional del derecho o del hecho de los beneficiarios a percibir ese beneficio o esa cuota alimentaria. Ya vamos a pasar directamente a qué comprende la obligación alimentaria respecto de los hijos menores de edad. ¿Y por qué recalco que estamos hablando de esta obligación alimentaria? Porque hay otras obligaciones alimentarias en el código, como la debida entre los cónyuges o la del parentesco, que tiene una vinculación, pero no es exactamente la misma. Esta es una obligación amplia, abarcativa no solo de lo básico y elemental para vivir, sino también de la educación y de los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Y ahí tenemos uno de los puntos que nos vincula con esa extensión a los 25 años de ese especial apartado que mencioné al principio y que lo vamos a ver más adelante. ¿Y cómo se puede satisfacer esa obligación? ¿Cómo lo puede disponer el juez en una sentencia? A través de prestaciones monetarias o en especie. Generalmente se fijan prestaciones monetarias. Las prestaciones en especie son indicadas para algunos casos, quizás
pero la verdad es que en la práctica generan a veces dificultades para la ejecución, ¿no? Cuando no hay un cumplimiento voluntario de una decisión o mismo de un acuerdo de partes que homologa un juez o una jueza, cuando son prestaciones en especie es más compleja la ejecución. Yo creo que el proceso alimentario tiene que estar gobernado por los principios del artículo 706, buena fe, oficiosidad, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, solución pacífica del conflicto, pero principalmente tiene que ser un proceso sencillo. Sencillo porque no nos tenemos que olvidar que hay una persona que reclama en representación de otro, una persona menor de edad, y que estamos hablando de cuestiones que son vitales, que son urgentes y que tenemos que desde el sistema de justicia y desde los abogados litigantes y el Ministerio Público intentar encauzar el proceso de la forma más rápida, efectiva y expedita posible. Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a hablar un poco de las características de la obligación alimentaria. Esto se relaciona con aquel mencionado interés público, que hace al interés público la obligación alimentaria. No puede ser compensada. El derecho a reclamar alimentos o a percibirlos no puede ser objeto de renuncia, de cesión, de gravamen o embargo. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente lo que necesitamos es que la persona que reclama alimentos no se sienta presionada o instigada a renunciar, a ceder, a decir, bueno, compenso la obligación con otra cosa, eso no es posible aún cuando lo quiera hacer, ¿no? Y hay una frase que la copié textual del código que es que no es repetible lo pagado en concepto de alimentos, el principio de irrepetibilidad. Abajo del slide, no sé si lo están viendo, puse una jurisprudencia, un caso de La Plata, de una de la Cámara Civil y Comercial de La Plata, donde hizo lugar a una excepción y entendieron los jueces en ese caso que era repetible lo pagado en concepto de alimentos. Bueno, como todo en derecho de familia no escapa a la máxima de que, bueno, hay una parte de la biblioteca que piensa una cosa y una parte que piensa otra. Si no es repetible por ley, me parece que tendríamos que entender que no es repetible. Es decir, efectivamente, va quizás a, como le pongo abajo, ¿no? Un poco ponerse en pugna algunos principios generales, como es el enriquecimiento sin causa del beneficiario o como es el deber de devolver un pago indebido, versus la naturaleza especial que tiene la prestación alimentaria, el carácter asistencial que tiene y el destino de consumo. Los alimentos tienen como destino ser consumidos y se presumen consumidos. Cuando una persona abona un dinero en concepto de alimentos, no se va a presumir que se va a guardar en una cajita para más adelante, se presume que se consume hoy, en el mismo momento en que se paga, por eso es irrepetible. Ahora hay una diferencia con las prestaciones alimentarias devengadas, pero no percibidas, que sí pueden compensarse, renunciarse o transmitirse. Sobre este punto hay una modificación de este año del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires que es interesante, lo vamos a ver más adelante, haciendo un poco un paralelo entre provincia y nación. Y otra característica de la obligación alimentaria es que subsiste durante la privación y la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental. Estas dos sanciones que son las más graves que le pueden pasar a un padre o una madre, que es privarlo o suspenderle el ejercicio de la responsabilidad parental, sin perjuicio de lo cual, acaecido alguno de esas dos circunstancias, subsiste el deber alimentario. Así que, por ejemplo, un niño que ha sido privado de la responsabilidad parental y sujeto a un proceso de adopción, durante el periodo previo, por lo menos durante el periodo de guarda, subsiste el deber alimentario del progenitor biológico. Todas estas son disposiciones de orden público. Por eso la jurisprudencia bien marca que el interés público, que la obligación alimentaria hace al interés público y al orden público. Una vez que dejamos atrás estos temas generales o que hacen a los principios sobre los cuales se asienta la obligación alimentaria y cuáles son las cuestiones que hay que tener en cuenta, me interesa hablar de la competencia territorial, como el primer paso que hay que evaluar o uno de los primeros pasos que hay que evaluar para presentar una demanda.
¿Y por qué es importante evaluarlo? El juez tiene que ser competente por la materia y por el territorio, por supuesto. Pero la competencia territorial, según el Código Civil y Comercial de la Nación, va a estar dada por el centro de vida del niño, el tribunal del foro en el cual se centra el centro de vida. ¿Y cuál es el centro de vida? Según la ley 26061 y su decreto reglamentario, es el lugar donde la persona menor de edad hubiese transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Es claro, si nosotros tenemos un niño que toda la vida vivió en un mismo lugar, en una misma ciudad, no se va a generar un conflicto. Pero cuando nosotros tenemos niños, niñas o adolescentes que han vivido en más de un lugar, y los periodos quizás han sido equivalentes, o son niños muy pequeños y vivieron 2 meses en un lugar y 2 meses en otro, o por ejemplo, niños de 10 años que vivieron los primeros 7 años de su vida en un lugar y los últimos 3 años de su vida en el lugar en el que se encuentran ahora, ¿no? Con visos de estabilidad, insertos en una vida social, yendo al colegio. Si nos ponemos estrictos en lo que dice la ley, el centro de vida y por tanto la cuestión que nos va a determinar la competencia territorial sería aquel lugar en donde transitó los primeros 7 años de su vida, porque fue el mayor tiempo transcurrido. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene varios casos en donde debate, imagínense que un caso que llega a la Corte de Nación por competencia es un caso en donde el niño ha tenido que transitar mucho tiempo sin un juez que esté activo en la prosecución del proceso, ¿no? De ahí la importancia que tiene que el abogado litigante interponga la demanda ante un juez competente. ¿Qué dice la Corte? Que cuando el centro de vida quizás no es el parámetro más adecuado o que mejor satisface el interés superior del niño, que es la guía para tomar cualquier decisión que involucra a una persona menor de edad, vamos a tomar dos principios adicionales, que son el principio de inmediación y el de tutela judicial efectiva. Es decir, quizás sí, el centro de vida, según lo que dice la ley, hubiera sido ese lugar donde el niño pasó los primeros 7 años de su vida. Pero lo cierto es que el principio de inmediación me va a llevar a adoptar esta decisión. Necesito que intervenga el juez que está más cerca de donde él vive, por supuesto. Si hace una semana que el niño vive acá o un mes, bueno, ahí va a ser más complejo. Pero si ya tiene un cierto tiempo viviendo en el lugar y tiene anclada su estabilidad, su centro social y va al colegio, bueno, la verdad es que lo ideal es que el juez tenga inmediación, que el niño pueda acercarse o tomar contacto con el juez y que la tutela sea una tutela judicial efectiva. Si el niño vive en Buenos Aires y resulta que aquel lugar donde vivió los 7 años es Ushuaia, la verdad que no tiene mucho sentido que el expediente tramite a tantos kilómetros de distancia. Estos son los tres principios centrales para determinar la competencia territorial y que, repito esto porque es importante, hay que tener en cuenta al momento de interponer la demanda. Y hablando de demanda, vamos a ver cuáles son los requisitos que pide el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero que en general replican los códigos procesales locales para la demanda de alimentos. En primer lugar, hay que acreditar el título, es decir, en virtud del cual lo solicita, ser hijo del demandado, hija del demandado, demandada. Denunciar siquiera aproximadamente el caudal económico, el caudal patrimonial, el estilo de vida de quien deba suministrarlos. Acompañar la documentación que tuviera en su poder y que haga su derecho. Ofrecer prueba de que intente valerse. En general, podemos decir que se presumen ciertas necesidades de los beneficiarios. Por ejemplo, la jurisprudencia tiene dicho que por las máximas de la experiencia, las necesidades a satisfacer de un niño, niña o adolescente se pueden presumir que no es necesaria una prueba acabada del patrimonio del demandado, pero lo cierto es que, y por eso pongo abajo tener en cuenta, digamos, cuanto mayor sea la prueba de lo que yo intento valer o de lo que yo intento demostrar en este proceso, por ejemplo, respecto del caudal económico del demandado
o respecto de las necesidades específicas que tienen él o las beneficiarias en este proceso. Ahí está un poco el tema de la pericia para hacer la demanda y de ser concretos y precisos. Una demanda que tiene copia y pegue de jurisprudencia que quizás ni siquiera se vincula con el tema, la verdad es que no va a sumarles, ¿no? A sumarles en el ejercicio profesional. Tiene que ser una demanda, desde mi perspectiva, una demanda concreta, que aporte valor, que aporte información al juez o a la jueza que tiene que entender en el caso de las necesidades específicas de esos beneficiarios, de cómo se ejerce el cuidado de esos menores, porque tenemos que recordar que según el artículo 660 del Código Civil y Comercial, el ejercicio del cuidado tiene un valor económico. Entonces no es lo mismo cómo se ejerce ese cuidado, dónde duermen los niños, niñas y adolescentes, quién los lleva al colegio. Es decir, esas son las cuestiones que hay que remarcar en una demanda. Detallar los gastos, las actividades que realizan, prever algunos temas. Por ejemplo, me parece clave a mí el inicio de clases. O si practican un deporte, los gastos que incluye ese deporte que practican. Esto les va a dar la tranquilidad, primero, de que se fijen unos alimentos provisorios lo más acorde a las necesidades que se intentan satisfacer. Y después de que el momento de la sentencia, si ustedes tienen que apelar esa sentencia, bueno, decir a la Cámara, yo le planteé al juez, le planteé esto, le planteé que tenía necesidades especiales, le planteé que tenía un patrimonio particularmente alto o un ingreso particularmente alto al demandado, lo probé con esta prueba y el juez o el juzgado de primera instancia no hizo lugar, pero yo planteo todo de primera. No voy a la Cámara y le planteo cuestiones que no planteé en primera instancia. Esto es fundamental. Y acá le pongo alimentos provisorios y pedir apertura de cuenta en banco oficial. En general, todos los juzgados en el primer despacho ordenan la apertura de la cuenta, pero es importante tenerlo presente porque hoy en día se dan quizás ciertas circunstancias como pagos por la cuenta DNI, transferencias de dinero por aplicaciones como Mercado Pago. Se puede, por supuesto que se puede, y aparte en ciertas circunstancias de necesidad, el que reclama alimento dice, bueno, pagame como sea. Pero lo ideal, y sobre todo para llevar a cabo las liquidaciones y ejecutar en su momento si falta algún pago o si no se hicieron completamente los pagos que se tenían que cumplir, es que sea una cuenta oficial. Porque acá veo el comentario, vamos a hablar sobre los provisorios. Vanessa, gracias. Porque em, al momento de hacer una liquidación, el juzgado, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, nosotros desde el mismo sistema operativo de causas, cargamos el CBU y se ven todos los pagos o los pagos que si no hubo pagos lo mismo, se ve y es lo más práctico, me parece a mí, para llevar bueno, para poder concretar la obligación y para poder luego hacer una liquidación y poder aprobarla. Después tenemos una intervención de la parte demandada, que es una intervención escueta, que no llega a ser una contestación de demanda, aunque en los hechos la realidad es que se asemeja mucho a una contestación de demanda. Según el código, solo puede aportar prueba documental y solicitar informes, pero la verdad es que ofrecen testigos, digamos, la práctica a veces lleva a otro ritmo. em, que hace una fisonomía propia del proceso. Pero bueno, es importante tener en cuenta esta limitación en la participación de la parte demandada. Puede demostrar la falta de título o falta de derecho de quien pretende alimentos y su situación patrimonial puede aportar prueba. A estos artículos, lo que hay que tener presente es que el Código Civil y Comercial establece que la persona que se encuentra en mejores condiciones de probar es quien tiene que aportar la prueba. Y en este caso, ¿quién mejor que el propio demandado para probar cuál es su situación patrimonial, cuáles son sus ingresos, que pueden ser un empleo en blanco o puede ser cuenta propista o dedicarse a una a venta de cosas, facturación por monotributo? Bueno, ¿quién mejor que él para poder demostrar su caudal o demostrar quizás situaciones como la existencia de otros hijos,
o de otras obligaciones alimentarias, puede ser también de un progenitor, de un ascendiente, digamos, del progenitor. Eh, ¿Qué se ve en la práctica? En general, poca prueba, o sea, argumentos, pero falta la prueba de por qué no puede o por qué no debería o por qué no tendría que hacerse lugar a la demanda que presentan los actores. Entonces, bueno, la verdad es que esta intervención limitada le da fisonomía al proceso y muchas veces se escudan en eso por decir, no, bueno, no me dejaron probar lo que yo quería acreditar. Lo cierto es que para probar su estado patrimonial, creo que la persona ideal es el propio demandado y tendría que hacerse cargo de eso en general en todos los procesos. Y acá voy a los alimentos provisorios que Vanessa recién mencionaba. ¿Cuál es la importancia de los alimentos provisorios? Hoy el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires dice que los jueces deben fijar alimentos provisorios. No es que podrán, como lo dice el Código Civil y Comercial. Parece algo semántico o una cuestión de una palabra, pero en realidad tiene un trasfondo, ¿no? Los jueces tienen que fijar alimentos provisorios en la primera oportunidad que lo puedan hacer. La verdad que siempre estamos hablando, nunca dejamos de hablar de algo que es urgente y de que algo que tiene una necesidad vital o que trasunta una necesidad vital. Y lo cierto es que los progenitores, ambos progenitores, tienen la obligación y el derecho de alimentar a sus hijos desde el nacimiento. Digamos, desde la concepción, si se quiere, en el caso de las mujeres embarazadas, pero desde el nacimiento, la propia existencia constriñe a los progenitores a prestar alimentos. Entonces, no cabe ya debatir sobre los alimentos provisorios. Justamente lo que mencionaba Vanessa respecto a que suelen ser bajas las cuotas provisorias, es cierto, todavía el juez o la jueza no ha tenido un conocimiento acabado de la situación particular y por eso, y relacionado también con la irrepetibilidad de los alimentos, es que generalmente y históricamente se ha dado esta cuota quizás que no satisface a la actora en su oportunidad de la fijación de los alimentos. Creo que tiene una explicación que si se quiere vamos a avanzar después con el tema de la retroactividad y los intereses, el proceso de alimentos tiene que ser un proceso rápido. Lo que nosotros no podemos mantener son procesos que duran 6 años, 7 años de determinación de procesos de alimentos para menores de edad. La verdad es que la dinámica de la cantidad de causas, la saturación del trabajo o diferentes razones hacen que los procesos se extiendan en el tiempo, pero la verdad que tendrían que ser procesos cortos por ser procesos especiales y por ser procesos que atienden a obligaciones y necesidades urgentes. Y esto es importante, el tema de cuál es el objeto de los alimentos provisorios, un poco lo dijimos. Satisfacer las necesidades urgentes que no admiten demora, que no pueden esperar a la sentencia, y lo satisfacemos ni bien se presenta la demanda. Pero no suplanta ni sustituye la obligación alimentaria que queda establecida en la sentencia. Porque, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Se fijan alimentos provisorios, como decía la compañera, generalmente son cuotas bajas comparadas con la cuota definitiva que se termina fijando, y los demandados o demandadas dicen, nosotros cumplimos con la obligación alimentaria porque yo estoy pagando los alimentos provisorios en el caso de que los paguen. Y la realidad es que estamos hablando de una medida cautelar, de algo que tiende a satisfacer una necesidad urgente, pero que no es la obligación alimentaria propiamente dicha que va a quedar consolidada con una sentencia definitiva de primera instancia y en su caso con la de la Cámara. Entonces, esta naturaleza y el objetivo que tiene no se tiene que desvirtuar. No podemos estar con un proceso que dure años y años y años y se piden aumento de provisorios porque no se utilizan índices y durante mucho tiempo se fijaban en sumas fijas de dinero que rápidamente con la depreciación de la moneda quedan cuotas que no satisfacen las necesidades. Entonces, ¿con qué me quedo de esta parte? Con que los jueces tienen que fijar los alimentos provisorios
como deber en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, facultativo a nivel nacional con el Código Civil y Comercial, es un derecho de los niños, niñas y adolescentes y que tienen como objeto satisfacer las necesidades urgentes mínimas y elementales por lo menos. Y acá tres cuestiones que tienen que ver con, con la regulación de la obligación alimentaria. Y esto de que hablábamos de la urgencia, digamos, ¿qué proceso, qué trámite lleva este proceso? Es el más breve que establezca la ley local y no se acumula con otra pretensión. Es decir, presentar una demanda de alimentos, de régimen de comunicación y, y determinación del cuidado personal es un error y aparte no corresponde. El proceso de alimentos no se acumula con otro objeto. ¿Desde cuándo se deben los alimentos? Los alimentos se deben desde la demanda o desde el día de la interpelación al obligado por medio fehaciente, supongamos una carta documento, siempre que se interponga la demanda dentro de los 6 meses de esa interpelación, sino desde la demanda. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué pasa con el periodo anterior a la demanda? Porque muchas veces una demanda es el resultado final de reclamos, de pedidos, de mensajes, de, bueno, se puede pedir un reembolso de aquella parte proporcional que pagó el progenitor conviviente y reclamárselo al no conviviente. No hemos visto en la jurisprudencia, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, de la Nación menos, de la Corte de Nación, casos de estos. Tienen una prueba compleja, pero es posible hacerlo y es posible peticionarlo. También hay una realidad. Es bastante complejo a veces hacerse de una cuota de alimentos provisoria, hacerse de la cuota definitiva, luego pedir el reembolso de lo anterior. Yo creo que la gente prioriza, ¿no?, la determinación de la cuota, llegar a una sentencia y poder cobrarla. Esta es la realidad también que se da. Ahora, si bien está vedada la posibilidad de una acumulación objetiva, es decir, de que sea más de un objeto en el mismo proceso, sí está permitido por el artículo 668 la acumulación subjetiva. Es decir, que cuando se le reclama alimentos a un demandado o demandada progenitor, en el mismo proceso o en otro diverso, es posible traer a los abuelos, ¿no?, a los ascendientes. Al mismo proceso, sí, al mismo proceso. Antes se decía que había que iniciar un proceso por separado, que tienen que ser tanta, bueno, la jurisprudencia, no tanto cantidad de incumplimientos. Lo que pide el código es acreditar verosímilmente las dificultades del actor para percibir los alimentos del progenitor obligado, que es el principal obligado. Los principalmente obligados a satisfacer los alimentos son los padres, padres y madres. Y acá pongo tres cuestiones, por ahí parece obvio, pero no es lo mismo ser padres que abuelos, dice la jurisprudencia, claramente. No es la misma obligación ni el mismo contenido. ¿Por qué? Porque los abuelos no vienen al proceso en el que los demandados son progenitores a reemplazarlos. Es decir, si tenía una cuota fijada de 100 pesos y no se la podía hacer pagar al progenitor, viene el abuelo y el abuelo automáticamente es deudor de esos 100 pesos. Esto no funciona de esa manera. Puede ser la misma cuota o puede ser otra. ¿Por qué? Porque siempre para fijar una cuota voy a tener que estar en esa proporción entre las necesidades y las posibilidades. Y yo voy a tener que demostrar cuáles son las posibilidades también de estos abuelos que vienen, que yo traigo al proceso como actor. Y es esto, es un deber asistencial independiente. Dentro de lo... Sabés Sí, que interrumpo un minuto porque después si quieren entrar al blog de Microjuris, al día Microjuris Argentina, hoy publicamos un fallo donde se extiende la obligación alimentaria al progenitor afín. Es muy sí. interesante, está previsto en el código, no vi mucha jurisprudencia sobre el tema y la verdad que es interesante porque, bueno, si bien no le imputa la obligación en cabeza del progenitor afín, sí es como una solidaridad familiar y la esposa del deudor alimentario tiene que cubrir la cuota frente al incumplimiento. Después, si quieren, mírenlo porque me parece que suma, ¿no?, a este tema.
Bien, Irene, por lo que veo, vos lo que decís es que el caso de un deudor alimentario, que sería progenitor del beneficiario, compelen en ese proceso a la pareja nueva del Ujú. progenitor. Sí, la demanda iba más allá de eso, que quería directamente ponerlo al progenitor afín como obligado principal también frente al incumplimiento. Claro, La causa se resuelve de otra manera, pero sí hacen lugar a la extensión, digamos, a la responsabilidad solidaria, ¿no? Al progenitor afín. claro. Ahora, si puedo, No les pongo el link del fallo. es interesante porque justamente si bien la regulación de la obligación alimentaria del progenitor afín está en el artículo 676 y es una obligación subsidiaria, y que tiene un plazo de duración, que es Exactamente. mientras dura la convivencia o el matrimonio, sin perjuicio de eso, a renglón seguido, el código dice, en casos en que se corra un grave riesgo, ¿no? Que el niño corra, bueno, el juez puede fijar una cuota y puede extender la duración. Ujú. Y este caso que vos mencionas que seguramente no está regulado, también a qué responde. Y es un poco volver al inicio y siempre tener presente estos principios. Acá el eje son los niños. La satisfacción de sus necesidades, el interés superior del niño y tener en cuenta que esos principios muchas veces, como dejamos de lado en el caso de la irrepetibilidad de los alimentos, el principio que veda el enriquecimiento sin causa, si se quiere, bueno, hay otros principios que también se van a dejar de lado, teniendo en cuenta, obviamente, ciertos límites y una proporcionalidad en la aplicación de los principios, pero evidentemente son causas en las que es posible obtener ciertos pronunciamientos que hacen a una evidente equidad y justicia para el caso concreto, ¿no? Y qué importante Sí, tener jueces principalmente especializados, como dice el 706, y comprometidos, sí. comprometidos con la infancia, porque son procesos donde ya no es dos partes y un tercero imparcial que es el juez. El juez tiene la obligación de resolver siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño. Entonces lo corre de ese eje de imparcialidad total de lo que pasa en el proceso. Esto es Ujú. importante tenerlo en cuenta. Gracias, Irene, por traer ese caso. No, y gracias, Eh, Moisés, también que puso el link. Tengo asistentes, ¿viste? Genial. Ahora quería hablar un poco del índice de crianza, este índice que publica el INDEC. Ya lo publica hace bastante tiempo. Lo que está hoy es mencionado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires como un índice de referencia. Una lectura rápida del artículo nuevo quizás dice, bueno, hay que aplicar el índice de crianza. En realidad hay que tenerlo en cuenta junto con otros parámetros y otros índices oficiales. Justo ayer se publicó el índice de febrero, así que tuve que cambiar acá los números del Power. Si ven los valores, no sé si lo están pudiendo ver. Tiene 4 franjas etarias: menor de 1 año, de 1 a 3 años, de 4 a 5 años y de 6 a 12 años. Se toman en cuenta dos variables: valores de bienes y servicios y el costo del cuidado, relacionado esto con el artículo 660 del Código Civil y Comercial. Y a mí me parece un índice muy útil, un índice que se desmarca del salario mínimo vital y móvil, que hoy es realmente bajo, quizás, no sé, pero está en los 250.000 pesos, es decir, es casi la mitad. Em, y que aparte es un índice que sirve para medir este tema, porque justamente mide cuánto vale o cuánto cuesta criar un hijo. Y si ingresan a la página del INDEC van a ver detalladamente cómo se llegan a estos números, las variables que se toman en cuenta y qué pasa cuando son más de un hijo. No, porque si son, por ejemplo, dos hijos de una edad similar, bueno, el costo de cuidado en algún punto se compensa. También porque hay diferentes franjas etarias, las cuestiones que se toman en cuenta. Y un tema que ha quedado quizás un poco para seguir avanzando es qué pasa después de los 12 años, ¿no? Entre los 12 y los 21 o entre los 12 y los 18, porque el tema con que se encontraron al momento de fijar este índice es que el costo del cuidado, ya cuando el niño pasa a ser adolescente, evidentemente es diferente a cuando hablamos de un bebé o de un niño pequeño. Pero en definitiva,
Es un índice útil. Hoy está mencionado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Nos da un parámetro real de los costos de crianza reales, no cuánto es el salario mínimo vital y móvil, que si bien es un índice que se usó muchísimo tiempo de referencia, hoy creo que ciertamente queda desplazado por y que evidentemente también nos demuestra un poco lo que mencionaba la compañera, el tema de que muchas cuotas alimentarias son muy bajas, sobre todo las provisorias. De ahí la importancia de llegar rápidamente a una sentencia definitiva y de tener un parámetro, ¿no? Un parámetro oficial medido a nivel nacional, como es este índice. Y no quería dejar de mencionar el tema de los alimentos extraordinarios, porque es un tema, me parece, útil y que no está previsto en la legislación, porque en principio toda la regulación legal se refiere a los alimentos ordinarios, es decir, aquellos pues, que hacen la vida cotidiana del niño, niña o adolescente. Pero es innegable que se pueden, primero que no es posible prever todos los gastos de la vida, ni propia ni del hijo. Eso es, me parece algo evidente. Y segundo, que existen casos o supuestos o situaciones que son no previstas y que son excepcionales y que generan en quien ejerce el cuidado la necesidad de efectuar una erogación, no un gasto. Salir, digamos, a satisfacer esa necesidad del niño, niña y adolescente y que tiene derecho realmente a reclamarlo del otro progenitor. Y los casos, ahí puse 2 casos de Cámaras Lomas de Zamora y Mar del Plata, hay muchos casos donde se mencionan estas 3 cuestiones, ¿no? Como requisitos, aunque no estén previstos en la ley, que son cuestiones no previstas o excepcionales y que son impostergables, es decir, que no puede postergarse para un análisis acabado de la cuestión o para un proceso de conocimiento pleno. Y se podrían ser y han sido los casos que yo cito acá, casos de jurisprudencia, problemas de salud intempestivos, enfermedades de tratamientos prolongados, intervenciones quirúrgicas, la necesidad de prótesis médicas, tratamientos odontológicos específicos. He visto casos, por ejemplo, de cirugías oculares. Y aparte, todos los gastos que vienen de la mano de una situación de salud, que son viajes, cuidado, porque puede necesitar gastos de enfermería, y otros gastos que ha receptado la jurisprudencia como alimentos extraordinarios han sido viajes escolares o de estudios, los viajes de, em, de Bariloche o algunos otros lugares, esos han sido casos. Y otro caso que toma, que no sé si no lo puse, que es de La Plata, tuvo en cuenta el costo de matrícula del colegio privado por entender que era un costo extraordinario en relación a lo que era la cuota alimentaria ordinaria. Em, Son casos, ¿no? Son casos. Yo creo que lo importante de lo que diferencia es lo no previsto. Ese es el kit de la cuestión. Las cuestiones escolares, en general, los que tienen hijos saben que cuando inicia, por eso yo lo puse, preverlo en la demanda, ¿no? Cuando inicia el colegio todo lo que se necesita, que el uniforme, este, mm, lo que se necesita para llenar una mochila, son cosas que se pueden prever y que está bueno preverlas para no encontrarse luego con la necesidad de hacer ese gasto para luego reclamarlo. Me parece que importante todo lo que se pueda prever, preverlo. Y lo que es no previsto, bueno, ingresaría en esta categoría excepcional. Y acá vamos a volver con el tema de la retroactividad de la sentencia de alimentos. ¿Desde cuándo se deben alimentos? Desde el día de la demanda. Hay una posición jurisprudencial bastante extendida que hoy empezó a cambiar, o últimamente empezó a cambiar, que ¿qué sostenía? Durante el proceso se pagaban alimentos provisorios y llega el momento de la sentencia, que fija una cuota, como la mayoría de los casos, y mencionaban ya acá en esta clase, una cuota más alta que la provisoria. Entonces, por la diferencia
desde el día de la demanda hasta el día de la sentencia, de los provisorios a los definitivos, se fija una cuota suplementaria. Pero, ¿qué es lo que sostenía la jurisprudencia? Y quizás hay casos al día de hoy, que no era un incumplimiento y que no había mora. Bueno, el artículo 552, cuando habla de los intereses, habla de la palabra incumplimiento en el pago. La realidad es que si los alimentos se deben desde el día de la demanda, por más que la cuota no esté fijada, es decir, sea una deuda que no esté, como pone acá el doctor de Lázari, que ya falleció, pero que ha dejado votos tan interesantes de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, que el monto del crédito no esté fijado judicialmente no le quita la condición de moroso desde la fecha de promoción de la demanda. Y este es el principio que creo yo se empieza a imponer hoy en la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la persona que hizo las erogaciones, que es el que acciona en representación del hijo y que tramita un proceso y que llega a una sentencia que fija una cuota que es más alta que la provisoria, aun cuando la provisoria se estuviera cumpliendo, y por eso yo recalqué cuál es la naturaleza de la provisoria, no eh, es provisoria, es una cautelar provisoria para asegurar la urgencia, pero la cuota se fija en la sentencia definitiva y es retroactiva al día de la demanda. Así que lo que se deba en el medio, sea de la diferencia de provisorios, o sea que los provisorios tampoco se abonaron y se debe todo, lleva intereses. Y esta es una posición receptada por la Corte de la provincia en este caso, si bien este párrafo es un voto del doctor de Lázaro y no compartido por el resto de los jueces, pero en lo fundamental receptaron. Y acá el debate en este caso era cuál era la tasa de interés. Porque lo que nos encontramos con la jurisprudencia es que obviamente, como le pasa a las cámaras, es que los debates se fijan con los agravios. Entonces, se, se van a expedir sobre los temas en el marco de que los agravios den ese margen para expedirse. En este caso del 2018, la el juez de primera instancia había fijado los alimentos y había fijado intereses desde la promoción de la demanda, había sido antes de la sanción del Código Civil y Comercial, entonces había fijado la tasa pasiva más alta por ser la doctrina legal de la Corte, y desde la fecha de sanción del Código, la tasa más alta por el 552, y la apelación, digamos, el agravio, estaba dado por la tasa de interés. El obligado alimentario lo que decía es, yo quiero la tasa pasiva más baja durante todo este periodo, inclusive posterior al 2015, porque por una cuestión de cómo se aplica la ley, él decía que se había generado antes de la sanción del código. Lo que dice la Corte es, la aplicación de la ley es inmediata, me voy a mover en los agravios, que es no la procedencia de los intereses o no procedencia de los intereses, sino cuál es la tasa, y lo que voy a decir es, la tasa va a ser, hasta antes de la sanción del código, por doctrina legal, la pasiva más alta, y a partir de la sanción del código, la activa, la más alta, según el 552. Pero este párrafo, que es un voto aparte, lo que nos viene a traer es cuál sería la razón de ser, digamos, cuál es el motivo por el cual sí tiene que llevar intereses, que es deudor alimentario por la existencia del hijo. Y iniciado el proceso judicial, lo que va a hacer la sentencia es fijar un quantum, pero no le quita el carácter de deudor y por lo tanto el carácter de moroso desde el día de la demanda. Estamos hablando no de los incidentes, sino del proceso principal. Bueno, acá están todos los datos. Yo al final dejé un apartado con jurisprudencia que creo que también lo menciono. Y quería hablar de este caso, que del hijo mayor que se capacita, que ha habido muchos casos en la jurisprudencia, porque creo se da a veces a confusión, sobre todo por el cese de la obligación alimentaria en relación a los hijos. Cuando cumplen 21 años, la obligación alimentaria cesa de pleno derecho. Esto es así, lo tiene dicho la jurisprudencia, y aparte
es lo que corresponde, porque es de los 0 años a los 21. Es sencillo si se quiere cuando hay un depósito voluntario en una cuenta, ¿no? En un proceso judicial. Ahora, cuando hay una retención directa del empleador por orden del juez, en general lo que los letrados hacen es, unos meses antes de que cumpla los 21 años de edad el beneficiario, decirles, vos, el beneficiario está pronto a cumplir los 21 años de edad, pido que oficie al empleador para que cese la cuota al alcance de los 21 años. Y muchos juzgados lo que suelen hacer es dar un traslado al actor del proceso, que sería el representante del hijo, o si el hijo ya se había presentado con 18 años en el proceso. Y ahí, generalmente, suelen decir, bueno, en realidad pedimos la extensión hasta los 25 años porque estudia, porque trabaja, porque se está preparando para un trabajo, para un oficio, y no puede, por ese estudio, proveerse de los medios necesarios para sostenerse. Bueno, quizás ese no es el procedimiento. Creo que el código lo que dice es, el que quiere tener esta extensión lo tiene que pedir directamente, porque dice, pueden ser solicitados por el hijo, y debe acreditarse la viabilidad del pedido. Si debe acreditarse las horas de estudio, dónde estudia, certificado de alumno regular, y cómo eso, y el caso particular del que pide, ¿no? Porque me pregunto si es lo mismo un joven o una joven de 22 años que estudia y que tiene un hijo, si es lo mismo a alguien que no tiene hijos, o que tiene a cargo a su madre con un problema de salud y aparte estudia. Bueno, cada caso, esto es casuística pura, pero lo importante es que el que lo pide lo acredite fehacientemente. Y en general, creo que este instituto sigue iluminado por los mismos principios que hacen al, digamos, si hay que decidir, se va a decidir por la situación de la persona más vulnerable, de aquel que requiere, por algo está previsto en la norma, que requiere de ese aporte del progenitor para poder formarse para la vida, para poder tener un trabajo el día de mañana o una profesión. Así que este sería el supuesto del hijo mayor que se capacita, que lo quería mencionar. Creo que es bastante útil la figura y que justamente em, hay mucha jurisprudencia de estos casos. Luego me interesó hablar un poco de recursos. La sentencia que deniega los alimentos es apelable en ambos efectos. Cuando la sentencia deniega de plano una cuota alimentaria, dice no hay derecho a una cuota, el efecto con el cual se concede pierde importancia porque no hay derecho a percibir ya algo porque está denegada. La cuestión o la importancia se adquiere en el tema de los recursos cuando hay una fijación de cuota y el demandado o demandada apela esa decisión. En general son 5 días desde la notificación en todos los regímenes procesales, son 5 días luego para fundar, luego de concedido, pero lo importante es que la concesión del recurso siempre va a ser con efecto devolutivo, es decir, no suspensivo. No se suspende la ejecución de esa decisión que fija una cuota alimentaria por el hecho de que el demandado interponga un recurso. Y esta pregunta me parece que puede llegar a ser interesante responderla, por eso la marco, es cómo formular los agravios. En general, para todo proceso, pero para el que estamos hoy hablando, lo importante es marcarle a la Cámara por qué entiende el abogado que representa la parte que apela que debió decidirse de otro modo. Pero no es solo la alegación de por qué, sino explicar con la prueba producida, con los elementos que se generaron durante el expediente, con las declaraciones de los testigos, valorar la prueba documental aportada y explicarle a la Cámara por qué cree, por ejemplo, digamos, que la cuota es baja o que la cuota es alta, o que no se tuvieron en cuenta circunstancias particulares que se esgrimieron durante el proceso.
Lo que no puede hacerse en la instancia recursiva es plantear cuestiones que no se plantearon durante el proceso. Eso es en general para todos los casos. Y, y otra vez lo mismo, esto es similar al tema de la demanda. Copiar y pegar jurisprudencia, a veces tirada de los pelos, que no tiene relación con lo que se está planteando, creo que no suma, que a veces menos es más, pero sí es importante detallar y formular las expresiones de tal forma de decir, bueno, valoro, traigo esta prueba para decirle a la Cámara por qué no se valoró. Traigo el índice de crianza para decir por qué me parece que la cuota es ínfimamente o que es ínfima, que ni siquiera alcanza. Y de parte de un demandado decir, bueno, no valoró que yo aporté esta prueba, que yo tengo un hijo, que no tengo un trabajo estable. Bueno, todas las cuestiones, no es solo la queja de decir quiero que sea más bajo o quiero que sea más alto o quiero que se revoque. Es importante el detalle y tomarse ese tiempo en un plazo corto, como es el de 5 días, pero bueno, uno ya lo va preparando y va teniendo en cuenta cuáles son las cuestiones que se probaron en el expediente y las máximas de la experiencia y las cuestiones elementales que los jueces en principio no pueden dejar de lado, ¿no? Para una situación o un tema tan delicado como es el tema de alimentos. Si hay alguna pregunta de ese tema, igual la vemos. Y otro tema importante es cómo es el trámite para la modificación o cesación de los alimentos. Lo importante para mí a tener en cuenta es que el trámite de aumento de alimentos no está pensado como se hizo durante muchos años, es decir, bueno, se fija una cuota en pesos, sin actualización, sin índice, sin modo de ir aumentando con la inflación que hay en el país, y bueno, si es necesario, que la actora pida un incidente de aumento. Ya hoy la jurisprudencia, la Corte de Nación, en un caso del año pasado, que lo menciono al final, dice, esa no es el objetivo de los trámites de aumento. La cuota tiene que ser considerada de acá en adelante y salvo que se modifiquen las circunstancias que se tuvieron en cuenta para determinar la cuota, bueno, en ese caso se modifican las circunstancias. Por ejemplo, pasan de la escuela a la universidad. Va a una universidad privada que necesita tal costo o tiene una situación que se modifica lo que se valoró, los hechos que se valoraron y que se pusieron en el proceso, que se pusieron y se discutieron en el proceso. La cuota tiene que mantener su valor más allá de ciertos avatares, sobre todo, avatares económicos, sobre todo del tema de la inflación, que es algo que es indiscutible y que no podemos desconocer. Porque hay un caso que lo marco más adelante, que es del año pasado de la Corte, de una Cámara que había dejado sin efecto una actualización de cuota, un índice de actualización con base a que supuestamente, según esa Cámara, lo que se estaba infringiendo era la prohibición de indexación de precios, variación o costos prohibidos por la ley de convertibilidad. Y lo que la Corte le dice es, vos, Cámara, digamos, no podés desconocer la inflación que existe y desatendés el objetivo básico de un proceso alimentario si no le fijas otro índice. ¿Ese índice te parece que no corresponde? Bueno, fija otra forma, podría ser el índice de crianza, podría ser otro elemento que me permita que la cuota mantenga su valor y mantenga el objetivo, que es satisfacer las necesidades, ¿no? Esto es importante para saber cuándo procede un incidente de aumento. Tienen que haber variado las condiciones y las circunstancias que se valoraron para la fijación de la cuota original. Y acá hice un paralelo entre provincia de Buenos Aires y Nación. Traigo la provincia primero porque yo soy y trabajo en la provincia de Buenos Aires, pero además porque es interesante la modificación que sufrió. Creo que la ley se sancionó el año pasado en diciembre, pero empezó a regir en el 2025. El trámite por incidente va a tramitar generalmente ante el mismo juez que decidió el proceso principal. No interrumpe la percepción de las cuotas ya fijadas. Es decir, un incidente de cese o un incidente de disminución, mientras tramite ese incidente,
las cuotas que están fijadas y que hacen cosa juzgada fijadas en la sentencia de mérito se tienen que seguir cumpliendo. Y acá hay una diferencia. En el caso del incidente de aumento en Nación, el Código Nacional, lo que dice es que la nueva cantidad rige desde la notificación del pedido. Notificación. Y en la provincia de Buenos Aires, la nueva cantidad fijada rige desde la interposición del pedido o desde la solicitud de etapa previa en el fuero de familia. Ahí tenemos una primera diferencia importante para el momento en que se hace la liquidación. Y en provincia tenemos estos dos puntos que me parecen importantes. A veces es una cuestión de técnica legislativa, ¿no? Esta frase es textual. En el caso del incidente de aumento, las costas serán pagadas por la parte demandada, dice el código. Visto así, a simple vista y desde una literalidad, pareciera que aunque el incidente de aumento se pierda, ¿no? Por la actora lo pierda, bueno, las costas tienen que ser pagadas igualmente por la parte demandada. Es decir, implicaría una alteración del artículo 68 y 69, principalmente que habla de los incidentes, sobre cómo se van a distribuir las costas en el proceso. Esto es algo que va a decidir la jurisprudencia de aquí en adelante y que es importante tenerlo presente, ¿no? Como un llamado de atención, cómo se van a decidir estas cuestiones, porque evidentemente implican la modificación de los principios generales o la alteración de los principios generales. Y otra cosa es que la disminución, cesación o coparticipación de cuota rige desde que se dictó la sentencia. Es decir, si yo tengo una sentencia que disminuye una cuota o que determina su cese, va a regir desde la sentencia. No es retroactivo, justamente porque las cuotas alimentarias o los alimentos son irrepetibles y se presumen consumidos. Ahora, es sí tendrá efecto, dice, efecto retroactivo respecto a las devengadas no percibidas. Que, si recuerdan al principio, hablamos que el Código Civil y Comercial de la Nación dice que las devengadas no percibidas sí son renunciables, se pueden compensar o ceder. Ahora, digamos, mi inquietud siempre fue respecto a esto. Premiamos a los incumplidores, porque digamos, si las que se percibieron y se pagaron no se pueden repetir y no se pueden renunciar, no se pueden compensar. Ahora, las que no se percibieron, pero había una obligación de pago, resulta que sí se pueden renunciar, que sí se pueden transigir. Por eso es interesante esta excepción que hace el Código de la Provincia de Buenos Aires, que dice, bueno, hay una sentencia que disminuye o que hace cesar una cuota, va a tener efecto sobre las devengadas no percibidas, excepto que la falta de percepción se haya debido a maniobras abusivas o dilatorias del alimentante, que es en realidad el ejemplo que se me ocurre de por qué hay una cuota fijada y no se cumple, es decir, y no se percibe, es porque no la está pagando el obligado al pago. Entonces, es importante esta excepción y es importante que el sistema se articule y se prevea de tal forma de no premiar a los incumplidores, haciendo procesos expeditos, intervenciones judiciales efectivas, tener en cuenta los principios de los que ya hablamos durante toda la clase, superior interés del niño, eh, especialización de los jueces, tutela judicial efectiva y luego propender el cumplimiento de las cuotas. Es decir, las cuotas y las decisiones judiciales deben cumplirse y cuando existen alimentos devengados no percibidos, bueno, ver de qué se trata, por qué fue que no se percibieron esos alimentos. Si esos alimentos no se percibieron durante el proceso de disminución o cesación, durante el incidente, porque hubo maniobras del alimentante tendientes a que no se perciban, bueno, efectivamente no va a tener efectos retroactivos y se van a deber esas cuotas. Yo es lo que entiendo de la reforma del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires y festejo que así sea, porque entiendo, como les venía diciendo, que el proceso tiene que tender al cumplimiento y a la satisfacción de las necesidades de los menores de edad involucrados. Y acá les dejo, bueno, justo
como mencionaba Irene, hay casos no previstos. En este caso, el último que menciono es una causa de alimentos publicada en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Ahora no tiene fecha, evidentemente se ha subido con algún error, pero es actual. Y es un caso de alimentos cuando se revocó una guarda con fines de adopción. Es decir, una niña o adolescente que fue dado en guarda con fines de adopción en un proceso destinado a tal fin y de repente se termina esa guarda por voluntad de los guardadores. Entonces, lo que se hizo fue fijar una cuota a su cargo. Lo que hace la Cámara es reducir el plazo, fijarla a por 6 meses o hasta el momento en que tenga una nueva guarda, esa nena con otros guardadores con fines de adopción, lo que ocurra primero. Pero es un caso no previsto y sin embargo claramente procedente por aplicación de los principios, ¿no? Junto con el que mencionaba hoy Irene en un caso de progenitor afín. Y después les dejo otros dos casos. Este caso de actualización del año pasado de la Suprema Corte de Justicia, no hay muchos casos de alimentos en los superiores tribunales porque son cuestiones de hecho y porque evidentemente son temas de competencia los que llegan a la Corte generalmente. Y después tenemos este de actualización que es interesante. Es interesante por las premisas que da la Corte, no sé si por el caso en sí en concreto. Es decir, la sentencia tiene que mantener un valor económico. Los incidentes de aumento no están pensados para mantener el valor económico de la cuota, sino para atender a situaciones nuevas, a cuestiones no previstas porque no podemos pretender que el actor en un proceso de alimentos, que la actora esté constantemente litigando para mantener el valor actualizado de la cuota. Tiene que haber otro medio suficiente y prudente para poder tener ese objetivo. Así que me parece ese caso importante, aparte del año pasado. Y después le dejo este sobre el tema de los intereses antes y después de la entrada en vigencia del código, que tiene ese voto de Lázari que es interesante. Si bien no fue compartido por los colegas, fue un juez del Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, así que muy interesante, teniendo en cuenta los principios. Y con esto quiero terminar la charla. Más allá de las regulaciones, que bienvenidas sean, las modificaciones a los códigos, más allá, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de tener un código procesal del 68 y con sucesivas modificaciones, de este código civil y comercial tan valioso, pero que también hoy se habla de modificaciones, más allá del texto legal. Lo importante es siempre tener en cuenta los principios, sea que trabajemos dentro del sistema de justicia o que trabajemos para las partes o dentro del Ministerio Público. Tener siempre presente que nos guía el interés superior del niño, nos guía la tutela judicial efectiva, la satisfacción de los derechos principalmente de las personas vulnerables. Con esa guía yo creo que es difícil equivocarse. Sí hay que tener presente, como digo, el tema de la competencia territorial, para evitar dilación, para evitar una actividad que no sea efectiva, tener en cuenta cuáles son las limitaciones de la intervención del demandado y procurar rápidamente llegar a una sentencia. De todos lados, ¿no? Sea del lado de los abogados como del lado del sistema de justicia. Así que bueno, yo por mí le daría cierre, no sé si quedó alguna pregunta porque me perdí con el tema del power. Acá estoy. Bien, bueno, como siempre, Flor, es un placer escucharte. La verdad que es sumamente clara. Un verdadero placer escucharte. Hay preguntas, espera que las voy a rescatar porque fueron mientras ahí te están felicitando y agradeciendo. Es Bueno, que muchas fuiste gracias muy a todos clara, en los que serio, muy me escuchan. prolijo. Muy prolijo, muy lindo, muy completo. La verdad que espectacular la exposición. Déjame ver, a ver, ¿cómo plantear una actualización de la cuota alimentaria cuando fue fijada por acuerdo junto con el divorcio?
y hay sentencia definitiva por falta de pago. La cuota alimentaria en pesos quedó desactualizada. La cuota en especie, que comprende el pago del colegio y obra social, se actualiza según la institución. Consulta de Patricia. Si fue, sería un incidente de modificación, un incidente de aumento. Em, es interesante cuando se fija en especie, bueno, por lo que veo se está cumpliendo, pero suele pasar que se fija el pago de la cuota del colegio y luego no se cumple. Y eso es un problema, porque el colegio no formó parte de ese acuerdo y el colegio lo que dice es la cuota no se cumple, ¿quién la va a cumplir? Viene el actor en el proceso o actores dice, no está cumpliendo, ¿cómo hacemos el cumplimiento? Bueno, en este caso se ve que sí. Lo importante siempre es que se fije con una pauta de autorización, o sea, esta nueva cuota que evidentemente se va a tener que fijar, que mantenga el valor económico de lo que se quiso fijar en ese momento, eso es la clave. Este, si es en un divorcio será en un incidente y si no será directamente un incidente de modificación de cuota que implicará un aumento o una reconfiguración si se estima prudente que así sea, ¿no? Pero siempre va Claro. a ser un incidente de modificación. Ok. Analía dice, cuando el hijo es discapacitado para pedir alimentos después, yo creo que está hablando, la pregunta fue cuando hablábamos de los mayores de 21 años, si es que no me equivoco, ¿hay que hacer una determinación de capacidad? En general cuentan con un certificado de discapacidad, no sé qué discapacidad tiene. La determinación de la capacidad jurídica yo creo que no es necesaria para un alimento. No sé cuántos años tiene el beneficiario, pero no creo que sea necesario y aparte llegar a una sentencia de determinación de la capacidad para poder llegar a obtener una sentencia de alimentos me parece que es algo demasiado tedioso y que puede llevar mucho tiempo. Em, con un certificado de discapacidad, creo, entiendo, hay que ver las circunstancias del caso y cuántos años tienen, que puede ser procedente por lo menos el pedido y ver qué le exige, no sé cuál es la jurisdicción, qué le exige el juzgado, el juez o la jueza en ese caso. Pero son casos de extrema vulnerabilidad en Sí, donde claro, efectivamente suelen tenerse en consideración otras cuestiones, como veníamos diciendo, más allá del estricto texto de la ley. sí. Acá Analía comenta, no, perdón, Ludmila comenta que en Entre Ríos se la extendieron solo con la presentación del CUT, ¿no? Como que sería suficiente en principio. Eh, Juan cuenta todo un caso. Nosotros no solemos ir a casos muy puntuales, pero en general lo que está preguntando es que, bueno, su cliente tenía retenido un 25% del sueldo por alimentos, renunció a su trabajo, estuvo 2 años sin trabajo, tenía un mínimo de tantos pesos que depositar si quedaba sin trabajo según sentencia de divorcio, ahora es monotributista. ¿Cómo le informa al juzgado que es monotributista para que se siga ejecutando el 25% de los facturados? Sí, no me parece prudente hablar de casos concretos, Sí, yo no, pero sí, pero bueno, sí, pero como, digamos, si antes tenía una retención directa, hay que cambiar la modalidad porque efectivamente si es sí, monotributista, lo que se va a tener que hacer es un depósito mensual en una cuenta oficial. Y eso se sí, plantea en el mismo expediente. Si implica una modificación de lo acordado o de lo decidido, tendría que ser un incidente de modificación. ok. Bueno, Cecilia trae un, trae un caso extraño. Dice, ¿puede ser viable el reclamo alimentario a un padre reconociente que luego impugnaron paternidad y no resultó ser padre biológico? Y el padre biológico está en peor situación económica que el reconociente. ¿Qué Sí, caso? son casos, sí, pero son casos que se dan por posesión de Estado, digamos. Muchas veces Claro, la posesión del estado de hijo genera vínculos y genera consecuencias. Y de hecho, no sé si esto no lo mencioné, pero me trae la pregunta para mencionarlo, que hay una correlación entre el derecho a visitas o el derecho a régimen de comunicación con la obligación alimentaria. En general, quienes piden o tienen derecho a un régimen de comunicación pueden llegar a ser obligados alimentarios, ¿no? En casos excepcionales,
y como este es un caso muy puntual, pero también hay que ver cuál es la situación del quien tiene a cargo el cuidado de ese hijo, ¿no? De ese niño. Sí, Pero sí, creo que podría ser. ok, muy bien. No sé si hay alguna otra consulta. Yo, considerando que tenemos un curso previsto que arranca en abril, tengo que pasar la publicidad. Es un curso sobre derecho de alimentos. Por supuesto, es un curso mucho más prolongado, son 16 horas. El curso va a estar dado por Elvio Ramos, que es juez en Quilmes, y un cuerpo de docentes que son todas especialistas en materia de alimentos. Si les interesa, les voy a dejar acá la dirección de nuestra página donde figuran los cursos, pero en particular este, para que entren y vean si les interesa. Son cursos pagos, ¿no? Obviamente. Juristienda.com. Ahí lo pueden acceder y van a ver todo el temario y demás. Es un curso en profundidad, ¿sí? Sobre derecho de alimentos. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Se han quedado todos, no se fue nadie. Estuviste brillante, María Florencia, como siempre. Muchísimas Bueno, gracias muchas gracias por haber por tu aguantado este participación. rato, haber sobrevivido. Muchas gracias a todos y bueno, voy a dejar el Power, voy a dejar mi correo electrónico, mis redes sociales y a disposición, como siempre. Muchísimas gracias. Ya vamos a estar armando alguna otra charla, seguramente. Sí, seguramente. Muchas Sí, gracias a bueno. todos. Gracias a todos por participar, ¿eh? Nos encontramos pronto. Chao, chao.